Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero se encuentren todos muy bien. Espero que la cápsula anterior la hayan logrado comprender, ¿cierto? En ella estábamos viendo en primera instancia, ¿cierto?, las características del quehacer filosófico y lo que nos vamos a centrar, obviamente, en esta segunda cápsula, este día viernes 23 de abril, es las características del pensamiento filosófico. Estuvimos viendo ciertas características ya, ¿cierto? Dentro de ellas estaba que, bueno, filosofía en sí nace para poder responder a estas interrogantes que nosotros tenemos como seres humanos, ¿cierto? Para que nosotros podamos comprender el mundo, pero nace con la finalidad de que nosotros, o sea, de obtener respuestas de tipo fundamentadas, de tipo racional, ¿cierto? Basadas en la evidencia. Esa era una de las grandes características. Otra de las características la vimos en lo que eran las preguntas, los tipos de preguntas, que centrémonos bien en lo que son las preguntas de carácter filosófico. Estas preguntas lo que querían hacer, ¿cierto? O lo que tenían como característica era que se intentaba dar respuesta, pero para dar respuesta ya decíamos que se acudía a las dos fuentes de conocimiento, la razón y los sentidos, ¿cierto? Esa era como una de las características de la filosofía. Otra era que no solo tenía una sola respuesta válida, sino que tenía un montón de respuestas válidas. Y esas respuestas sí se iban viendo si eran válidas o no, de acuerdo a la calidad de argumentos que uno tenía para poder responder a estas preguntas de carácter filosófico, ¿cierto? Porque no es llegar y responder así como así, como, bueno, la vida, pregunta, ¿la vida tiene sentido? Sí, no. Sería, hice filosofía. No, exacto, ¿cierto? No es así. Nosotros para hacer filosofía tenemos que decir, tener una respuesta, tener una postura, bueno, la vida tiene o no tiene sentido por tal y tal motivo, ¿ya? Y tal vez el sentido es este y es este otro, ¿y por qué? ¿Y por qué respondes así? Bueno, yo respondo en base a lo que es mi reflexión que he hecho frente a esto, a lo que he estudiado, a lo que es mi experiencia. Ahí cada cual va a ir viendo cuáles son los argumentos, pero los argumentos, ¿cierto? Para dar a conocer las características o sea, las preguntas, ¿cierto?, filosóficas, para responderlas bien, tienen que ser respaldados, tienen que ser en base a evidencia para que sean considerados válidas esas respuestas, ¿ya? Ahora vamos a ver otras características que tiene la filosofía en sí. La primera, y que tiene mucha relación con lo que ya hemos visto, que es, ay, disculpen, esta. Nosotros, como seres humanos, estamos dotados de un uso de razón. Aquí lo vamos a mostrar así como un cerebro inteligente. Ya, nosotros los seres humanos estamos dotados de el uso de razón. Dentro de las características del pensamiento filosófico para hacer filosofía es esta, el uso de la racionalidad. Nosotros podemos pensar, podemos reflexionar, podemos crear, evaluar, criticar, un montón de cosas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestro intelecto, ¿ya? Cada uno de nosotros lo tiene. Y es algo que nos diferencia de los animales, del resto de los animales, ¿cierto? El ser humano es un animal, sí, pero es un animal racional, ¿ya? Y que como ser humano racional, que es como un animal racional, que es, ha tenido todo este desarrollo que hemos tenido como sociedad, como cultura, y que es en base a esto, a nuestro intelecto, a nuestra razón, esa capacidad que tenemos para crear, ¿cierto? Esa capacidad que tenemos para reflexionar, para cuestionarnos las cosas, buscar otras respuestas, ir más allá. Eso es lo que hace la filosofía con la racionalidad, ¿ya? Y tener en cuenta que la racionalidad, el uso de la razón viene siendo la característica que describe, ¿cierto?, al hombre, que los distingue del resto de los animales, como ya les había dicho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano en este caso, con este uso de la razón, como somos seres racionales, ¿cierto? Poseemos esta capacidad para poder pensar, entender, evaluar, actuar bajo ciertos principios, ciertos pensados, reflexionados, que nos ayudan a nosotros a conseguir ciertos beneficios u objetivos. Y en este caso, ¿cierto? Frente a cualquier pregunta de carácter filosófico que podamos hacernos y las respuestas que podamos tener,
necesitamos hacer del uso de esa razón, necesitamos reflexionar, necesitamos pensar, ¿ya? Cosa que uno cree que está dado, ¿cierto? Que nosotros llegamos y pensamos y siempre lo hemos hecho y siempre lo hacemos. No, muchas veces como que nos dejamos estar y no pensamos mucho en las acciones que tenemos o en el porqué de las cosas. Y la idea es sentarse a pensar, sentarse a reflexionar, ver por qué está eso, cuál es el origen, cuál es la causa de esto, ¿ya? Y eso es una de las grandes características del pensamiento filosófico, ¿ya? Vamos por la segunda característica que vamos a ver en esta cápsula, por supuesto. Ustedes observan esta imagen, me imagino que dicen la profesora, ¿qué, qué querrá expresar con esta imagen? ¿Qué puedo interpretar yo? Yo les comento que esto tiene directa relación, obviamente, con la característica anterior, ¿cierto? Con el uso de nuestra razón, pero aquí tenemos dos individuos, ¿cierto? Esos dos individuos al parecer están sentados como frente a frente, tal vez compartiendo experiencias. Además de que nosotros somos seres racionales, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que somos seres sociales. Y como seres sociales que somos, siempre estamos en interacción con otra persona, ¿ya? Así mismo como estamos ahora nosotros. Estamos interactuando, ¿ya? Aunque yo no los esté escuchando, ustedes me están escuchando, están ahí pendientes de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Yo les estoy comentando algo, estoy compartiendo algo con ustedes. Y es lo que siempre ha pasado en la humanidad. Como seres sociales que somos, siempre estamos interactuando con gente. En ese interactuar, nosotros damos a conocer lo que nos pasa, damos a conocer nuestras opiniones, nuestra visión de mundo, ¿cierto? ¿Cómo es que yo veo la vida? ¿Cuáles son los valores que vienen conmigo? ¿Cuáles son los que no? ¿Cuáles son los que dejo? En fin, todo eso, queridos estudiantes, el compartir, el opinar, ¿cierto? El dar a conocer esas opiniones, esos puntos de vista que nosotros tenemos, en filosofía, como característica que se tiene, es que nosotros hacemos eso, por supuesto. Se hace eso en filosofía, pero se tiene que hacer en base a argumentos, ¿ya? Aquí todos nosotros tenemos puntos de vista, todos nosotros podemos compartir nuestras opiniones, por supuesto que sí, ¿ya? Pero esas opiniones, esos puntos de vista, esa forma de ver la vida, de ver si es que, como les había dicho, si es que la vida tiene o no tiene sentido, si es que existe o no existe la libertad, si es que existe o no existe la justicia, en fin, todo eso, todas esas opiniones, puntos de vista, necesitan en filosofía de una argumentación válida, ¿ya? O sea, de respaldos para poder fundamentar mi punto de vista, ¿ya? Aquí nosotros en filosofía cada uno expone su punto de vista, pero necesita de esto, de los respaldos, ¿ya? Y los respaldos se utilizan a través de lo que es nuestro intelecto. Como ya vimos en la cápsula anterior, ¿cierto? Hay una fuente de conocimiento que es la razón, el uso de la razón. Y para el uso de la razón necesitamos de ver, para poder respaldar estas cosas, ¿cierto? Necesitamos ver la estructura, la coherencia lógica que tiene mi punto de vista con respecto a los respaldos que yo tengo respecto de ese punto de vista, ¿ya? Si yo puedo decir algo, puedo comunicar algo, perfecto, ¿cierto? Pero para que ese algo que yo estoy comunicando, que yo estoy diciendo, sea válido o sea respetable para el resto de la gente, necesita de estos argumentos, ¿ya? Así que esa es una de las características también de la filosofía, que necesitamos argumentar nuestros puntos de vista. Y esos argumentos, por supuesto, tienen que ser lo más válido posible. ¿Y cómo son lo más válido posible? Yendo a ver, ¿cierto? A pensar, a reflexionar y hacer conexiones con lo que es la estructura de la argumentación, con lo que es la lógica, la coherencia con lo que yo digo, con lo que yo pienso y con respecto al resto de la información que hay, ¿ya? Así que eso, queridos estudiantes, pasamos ya al siguiente, a la siguiente característica. Observen esta imagen. ¿De qué trata? ¿Qué es?
Observen eso, esa palabra, esa frase. Búsqueda de la universalidad. Me imagino que ustedes ven esto y dicen, bueno, ¿y la profesora de qué me está hablando? ¿Qué es la búsqueda de la universalidad? ¿Qué relación tiene con esa imagen? Les comento, nosotros en filosofía lo que intentamos hacer es ir en búsqueda del conocimiento, ¿cierto? Como se dice, filosofía viene siendo el amor por la sabiduría, el amor por el conocer, ¿cierto? Vamos en constante búsqueda de este conocimiento, de este saber, de la verdad en sí, ¿ya? Y eso es una de las características entonces de la filosofía, que intenta buscar la verdad, pero no una verdad que vaya cambiando, porque nos vamos dando cuenta que en la vida que nosotros vamos teniendo, con todas las historias, las experiencias que hemos tenido, que hemos compartido, hay muchas verdades que pueden ir cambiando, ¿cierto? Como puede ser, ¿qué ejemplo les puedo dar? El ejemplo de que antiguamente se creía que la Tierra era plana. Era una verdad. En su tiempo era una verdad. La gente lo veía como verdad. Pero después, ¿cierto? Con el avance de las ciencias, nos fuimos dando cuenta que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda, es esférica. Y esa es otra verdad. Y en ese caso, ¿esa verdad cambió? Por supuesto que sí. Cambió de un tiempo a otro, de un contexto a otro. Ya pasaron a lo mejor un montón de años para que cambiara esa verdad, pero cambió. Entonces, en ese caso, ¿esa es una verdad universal? ¿Quién sabe? ¿Ya? Y ese es el tema, que en filosofía lo que se intenta hacer es buscar una verdad universal, o sea, una verdad que sea un conocimiento, que sea válido, no solo acá, no solo acá en Chile, no solo acá, sí, en Chile, sino que sea verdad acá en Chile, que sea verdad en Argentina, en China, en España y en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del mundo que sea verdad. Una verdad universal, que englobe todo. ¿Se podrá encontrar una verdad así? La característica de la filosofía es esa, que va en búsqueda de esta verdad, ¿ya? Que no sea solo un conocimiento que vaya cambiando, ¿ya? Sino que vayamos en búsqueda de algo que realmente no cambie y que no cambie jamás, ¿ya? De momento, como les digo, filosofía y siempre ha sido el amante de la sabiduría, el amante del conocimiento y va en búsqueda de esto, de esta universalidad. No se ha encontrado, pero vamos en búsqueda de, ¿ya? Es una de las características de. Además de eso, y ya esta es la última característica, es que filosofía se pregunta por las causas de los fenómenos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Y volvemos a lo mismo, el inicio de la filosofía. Filosofía nace para poder dar respuesta a todas estas interrogantes que tenemos nosotros como humanidad, a todos estos fenómenos, a todos estos problemas que nos atañen y que nosotros queremos saber el por qué, el para qué, el cómo surgió. La filosofía hace eso, se pregunta por el origen de, ¿ya? Actualmente, a modo de ejemplo, actualmente hablamos del tema de la justicia. La justicia en sí se considera, ¿cierto?, que no hay justicia. He escuchado un montón de personas que comentan eso, que no hay justicia, o que hay justicia pero para ciertos lados simplemente. No hay una justicia pareja para todos. Y eso se ha visto reflejado también, ¿cierto?, en ciertas eh, partes de Chile en donde se sale a exigir justicia, se sale a exigir derechos que son parte de lo que es la justicia en sí, ¿cierto? Estas
preguntas, o sea, el exigir justicia o el decir que no hay justicia es uno de los fenómenos que está surgiendo actualmente. Pero, para que vayamos al tema filosófico, obviamente el decir que no hay justicia o el creer que no hay justicia es un problema, ¿cierto? Pero ¿qué detonó ese problema dentro de las muchas personas que salen a decir que no hay justicia o que creen que no hay justicia o que hay justicia pero para ciertos lados? ¿Se han puesto a pensar qué es lo que causa este pensamiento, esta forma de ver la vida, de que últimamente no encontramos la justicia? La idea en este caso, para lo que es la característica de la filosofía, que es preguntarse por las causas de los fenómenos, es intentar ir a la raíz del problema, porque actualmente hay un problema frente a eso. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Qué es lo que detonó ese problema? Cuando uno intenta ir a la raíz del problema, al origen de esto, e intenta encontrar, como dice acá, las causas de estos problemas, de estos fenómenos, comienza a explicarse muchas cosas e incluso podría llegar a obtener una salida ante este problema, ¿ya? Pero ¿quién se ha hecho esa pregunta? ¿Quién ha reflexionado sobre eso? Si no se reflexiona sobre eso, surgen este tipo de cosas en donde tenemos problemas, pero que actualmente no les estamos viendo solución. Pero la idea es esa, encontrarle una solución. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tal vez una de las alternativas es a través de la filosofía, reflexionando sobre esto, ciertos valores, no solo la justicia, podemos hablar sobre cualquier otro valor o cualquier otro tema y encontrarle una respuesta o una salida, ¿ya? Y eso, queridos estudiantes, eso es lo que tengo por el día de hoy. Estas respuestas, ¿cierto? Eh, a estas preguntas, estas características que vamos teniendo sobre lo que es la filosofía. Espero que más adelante, a medida que van pasando las clases, que vamos teniendo más cápsulas, vayamos viendo, ¿cierto? ¿Qué otras características tiene la filosofía? Porque como les había dicho, no nos podemos quedar solo con lo que es que filosofía es el amor por la sabiduría y punto. No, filosofía es mucho más, ¿ya? Y dentro de este mucho más, estamos descubriendo que no es solo amor por la sabiduría, que no solo va en búsqueda del conocimiento, que tiene ciertas características, ¿ya? Y dentro de eso también podremos ir viendo más adelante de qué manera sirve el hacer filosofía, el tener filosofía en nuestras vidas para lo que es la vida cotidiana, ¿ya? Que es un punto muy interesante que los invito a ir reflexionando ustedes mismos, ir pensando, ¿de qué me sirve la filosofía? ¿Ya? Eso, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien, que les haya gustado esta cápsula. Sigan teniendo dudas, consultas sobre alguno de los temas que vimos en esta y la cápsula anterior. Se las hacen saber a su profesora Denise Salazar, que ella va a estar gustosa de poder responder todas las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, chao.